Amén, amén, iglesia. Así que doy gracias a Dios por aquellos que están orando, por aquellos que están trabajando para el Señor y para el servicio del Señor. Amén. Sabe que estaba meditando en una palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando una respuesta de parte de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando una respuesta de parte de Dios? ¿De verdad está esperando una respuesta? Ahora, lo tremendo es que con lo que voy a abrir este mensaje en la noche es que Dios llega en el momento justo. Amén. El título de este mensaje es que Dios llega en el momento justo. Pero lo tremendo es lo que Dios me dio para compartirte. ¿Cuánto le están pidiendo al Señor? ¿Nadie le pide nada? Entonces no estás orando, porque el que no pide no se le dará. Es así. Amén. Dice, pedid y se os dará. ¿No dice la palabra? Hermano, usted tiene que pedir. Y mire lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 16. Verso 24. Amén. Ahí lo tiene en la pantalla si lo quiere leer también. Y dice la palabra del Señor: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea. Sabe que esto me conectó con el Señor, con el corazón del Señor, pero me vi tentado al por qué y al para qué, porque le digo: Señor, si sabes que yo estoy clamando, yo estoy pidiendo, y hoy me decís, hasta ahora nada habéis pedido. Amén. Pero esto nos va a enseñar que cuando nosotros le pedimos algo a Dios, nosotros tenemos que darlo por hecho en el Señor, que el Señor en su voluntad lo va a cumplir y lo va a hacer. Amén. Ahora, la pregunta: ¿usted está preparado para el no del Señor? No estamos preparados. No estamos preparados para que el Señor nos diga no. No estamos preparados. Hay una cantante muy conocida que oró por otro cantante en medio del concierto y gritó a grandes voces haciendo una declaración profética y dijo: Señor, no tomamos un no como tu respuesta. Y el apóstol Pablo enseña todo lo contrario, que en la santa y divina voluntad del Señor que nos baste la gracia del Señor para con todas las cosas. Amén. El día jueves estuvimos aprendiendo del apóstol Pablo que sus luchas, sus pruebas, su dificultad, su aguijón no era solamente una enfermedad como algunos la tienen encerrada. La aflicción del aguijón de Pablo era un ángel que lo había puesto el diablo para estorbar el beneficio de darnos la palabra del Señor. Amén. Y una de las áreas que nosotros tenemos que entender por medio de la palabra, que las aflicciones, las luchas, las pruebas de un cristiano producen más cosas positivas que negativas. Mientras que usted está siendo procesado por el Señor porque todavía no obtuvo la respuesta, no quiere decir que Dios no va a darte una respuesta. Pero ¿estamos nosotros preparados para el no del Señor? ¿O solamente declaramos las bendiciones, solamente declaramos el milagro, solamente declaramos lo positivo, cuando de lo malo o de lo negativo Dios hace cosas mucho más grandes? Amén. Porque esos tratos que Dios tiene para con algunos que entran al desierto de Dios, esos tratos que tiene el Señor para esas personas que están buscando, haciendo morir la carne, haciendo morir al yo, claro que están clamando, que están pidiendo, pero Dios dice: hasta ahora nada han pedido en mi nombre. ¿Qué quiere decir? Creyendo. No es que no hagas una oración: Padre, yo te pido en el nombre de Jesús. Es que no hemos estado creyendo, porque la aflicción, las adversidades de la vida han estado produciendo en nosotros lo que pensamos, cosas negativas. Mas Dios te dice en esta noche que mientras que pienses esas cosas negativas, Dios está cambiando lo malo para bien. Amén.
Mire, si en este trato los que están ayunando en 7 días, yo te tengo que decir, la carne se está sacrificando, la gloria de Dios está tomando el control de la persona que lo está haciendo, porque el primer beneficiario es la persona que busca al Señor, porque está buscando su presencia. No es solamente que vas a adelgazar, no solamente que va a haber una abstinencia de comida, estás declarándole tu amor a Dios, estás haciendo que ese sacrificio del Señor para el Señor sea acepto, y el beneficiario seamos nosotros primeramente por esa gracia divina que Dios tiene para con la iglesia. Amén. Cuando estaba leyendo esto, yo entendía por medio de la palabra de Dios que esas cosas que parecen difíciles, los momentos difíciles que nos está tocando a nosotros, Dios los está transformando en bendición. Y vamos a caminar. Un hijo de Dios camina de bendición en bendición. ¿Lo cree o no? Un hijo de Dios debe caminar de bendición en bendición. Ese sería mejor el título. Amén. Debemos caminar de bendición en bendición. Ahora, Jesús nunca te dijo que sería fácil. Más abajo, en el texto 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ya nos habló del gozo, nos habló de pedirle al Señor que creamos. Ahora nos habla de que tengamos paz, porque en el mundo va a haber aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo, dice el verso 33. Dice así tu Biblia. Entonces, en el momento justo y en el menos esperado es cuando Dios va a obrar. Todas las aflicciones son los antes de lo mejor de Dios para tu vida. Todas las crisis, las dificultades, lo que puedas estar viviendo son los antes de lo que Dios va a traer glorioso a tu casa, a tu familia, por medio de tu fe. Lo vas a conquistar porque estás confiando en el Señor, porque estás esperando en el Señor. No confíes del hombre, no esperes del hombre, porque del hombre no vamos a recibir nada. Amén. Esperen la palabra, busquen la respuesta en la palabra, busquen su confianza puesta en la palabra. Claro que hay hombres de Dios que son interlocutores que van a traer la palabra de Dios, pero al fin y al cabo es la palabra de Dios la que es viva y eficaz. No es el pastor el vivo y eficaz, no es el apóstol ni ninguno de los otros ministerios. Es la palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, y ella hará lo que debe hacer con nosotros. Amén. Diga al que está al lado suyo, confía en la palabra. Esa es la mejor respuesta que pueda haber a tu crisis, a tu lucha, a tu dificultad, porque hay una palabra de Dios para cada día de tu vida. Tienes que entender que debes dejar de ver también esas crisis, esas aflicciones, y comience a ver la bendición más grande que Dios está trayendo a tu casa, a tu familia, y cuánto tú estás orando, por cuánto tú estás clamando. Hay peticiones y hay necesidades, pero también cuando aceptamos la voluntad de Dios, aceptamos sus respuestas. Hay muchos hombres de Dios por los cuales hemos orado y se murieron. Hay muchos hombres o mujeres de Dios que se enfermaron y se murieron. Amén. Hay muchos hombres o mujeres de Dios que, teniendo promesas de parte de Dios, hoy se han apartado y están en las cosas de este mundo. No tiene la culpa Dios. Pero a medida que nosotros dejemos de colaborar, de cooperar con Dios, nunca vamos a alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dios está buscando en nosotros que seamos colaboradores, que cooperemos con Dios conforme a su promesa. Amén. No es que Dios necesite de nosotros, nosotros necesitamos ir al Señor. Hola. Necesitamos ir a Dios, porque Dios va a llegar en ese momento de crisis, en ese momento de dificultad. Agarre la promesa, agarre la palabra del Señor, porque el Señor llegará en el momento justo. Ahora quiero entrar en el mensaje de esta noche. Es que Dios obra en el momento justo. Mire lo que dice en Segunda de Reyes capítulo 4 verso 1. Vamos a ver esta historia un poquito acerca de una mujer en aflicción. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Tienes que agarrar las promesas de parte de Dios para que llegue el Señor en el momento justo y la bendición te alcance. ¿Lo tiene?
una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse los hijos míos por siervo. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Todas nuestras luchas que podamos estar viviendo están marcando el nivel de nuestra fe. Esta viuda recurre al profeta y le reclama al profeta que su esposo había muerto, que era fiel al Señor. Mire, la palabra de Dios no se cansa nunca de hablarnos de su fidelidad para con sus hijos. Amén. Dentro de los propósitos que Dios tiene preparado para nosotros, Dios es fiel y permanecerá fiel. Ahora Dios demanda que interactuemos con Él, que nosotros también permanezcamos fiel y seamos obedientes y escuchemos atentamente su voz y pongamos por obra lo que Dios nos esté hablando. Amén. Las luchas que nosotros podamos estar viviendo van a marcar el nivel de nuestra bendición. Si nuestra fe es grande, la bendición va a ser grande. Si tu fe es grande, la bendición va a ser grande. Porque la lucha, el diablo no le pone piedritas en el camino, sí, palitos en el camino, espinitas en el camino, porque Él vino para matar, robar y destruirte. Amén, iglesia. Él no anda con chiquitita. Él quiere matarnos, Él quiere destruirnos, Él quiere robarnos las bendiciones. Entonces nosotros tenemos que tener y estar conscientes de que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades que nunca se cansan. Pablo tenía un ángel asignado para hacerle de tropiezo en todo momento. Los hijos de Dios tenemos asignado un principado, un gobernador de las tinieblas que se está moviendo para que tú no alcances tu bendición. Pero Deuteronomio 28 dice: si oyeres mi palabra, atentamente mi voz, mi palabra quiere decir, y la obedecieres, todas las bendiciones te alcanzarán. No hay diablo que se pueda oponer cuando Dios quiere bendecirte. Amén. Tu nivel de fe te está catapultando al nivel de bendición que vas a recibir para vos, para tu casa, para tu familia. Pero tienes que permanecer fiel al Señor. No te presentes delante de Dios: ¿y por qué me pasa todo esto? ¿Para qué me pasa todo esto? Hay veces queremos ser más que Dios. Le decía de esta oración de esta mujer, de esta cantante, no quiero dar nombre, pero ¿cuántos se habrán quedado como hijos de Dios? ¿Cuántas personas escucharon esa declaración en ese concierto y quedaron frustrados por la voluntad perfecta de Dios? La voluntad perfecta de Dios fue levantar a ese salmista, a ese adorador, a que vaya a la presencia del Señor. Pero en ese concierto la declaración fue: no tomamos un no como tu respuesta. Y cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, el Padre nuestro nos enseña que nuestra oración dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos, ¿qué dice luego? ¿Qué más? Hágase la voluntad, ¿quién? Tuya, hermano Morales, la del pastor, la de la iglesia. No, dice: hágase tu voluntad, Señor. Yo no te digo que te presentes delante de Dios y le preguntes: Señor, ¿quieres sanarme? Señor, ¿puedes sanarme? Si usted declare la palabra con convicción, con dirección, que el Espíritu Santo le esté dando. Amén. Hay muchas personas que están oyendo, hay muchas personas que están escuchando. ¿Sabe que hace 4 meses atrás falleció, partió a la presencia del Señor una amiga, una amada hermana allá en Orán? El Espíritu de Dios me habló en oración acá a la noche. Estábamos orando un día martes y el Espíritu de Dios me dijo que fuera a la terapia y orara por esta mujer, por esta amiga. Esa mañana misma del día miércoles me fui con mi esposa y nadie podía entrar a la terapia. Esa mujer, Rosita, había entrado a la terapia con un derrame cerebral, ya un derrame hemorrágico, un derrame que no había vuelta para atrás. Pero yo sentía en mi corazón que esa hermana iba a ser sanada, que esa hermana, el Señor iba a hacer un milagro, pero Dios no me dio palabra para declararla. Cuando yo llegué a aquel lugar, su hija se manifestó
manifestó porque escuchó que yo iba a entrar a la terapia y ella me dijo, nadie puede entrar a la terapia, no entramos los hijos, no va a entrar usted tampoco, pastor. Pero Dios abrió la puerta para que yo pudiera entrar, ni su esposo pudo entrar y yo pude entrar en esa mañana al mediodía. Entré a donde estaba esa mujer y yo la vi con un semblante hermoso, bello, y Dios no me dijo que orara por sanidad. Y cuando salí de ese lugar y estaba su hija y sus dos sobrinas, y le dije el semblante que tenía su mamá, su tía, a la que estaban ahí afuera, ellas inmediatamente se reconciliaron con el Señor, recibieron a Jesús como su Salvador. Y ellos me preguntaron cómo la veía. Yo la vi hermosa, con un semblante precioso, pareciera que está con el Señor. Pero mi oración, cuando yo fui ahí, Dios cambió lo que yo estaba sintiendo, Dios cambió lo almático que yo estaba recibiendo. Y cuando me presenté donde estaba Rosita en terapia, entubada, con todos los cables ahí, yo oré, dije, Señor, se haga tu voluntad. Amén. Y cuando salí no le di esa falsa expectativa. Dios hace un milagro, Dios la sanó. Dios. Si Dios no te lo da, no lo hagas, no lo digas. Amén. Sabe que al tiempo me llamó una de sus hijas y me dijo, pastor, le agradezco que usted haya ido y no haya dicho la verdad en su momento. Hoy está sirviendo al Señor su hija y estas dos sobrinas también le están sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque hubo un propósito de parte de Dios. Quizás la podría haber sanado, quizás podría haber hecho el milagro como lo podría haber hecho con tantas personas. Sin embargo, Dios en su perfecta voluntad dijo, lo que me pertenece me lo llevo. Amén. Y es allí donde nosotros tenemos que estar aceptando la perfecta voluntad de Dios. Porque si Dios va a llegar en el momento justo, va a traer una respuesta de su reino, no la respuesta que muchas veces esperamos. Amén. Y esa respuesta que nosotros esperamos muchas veces no concuerda con el propósito de Dios. Y es allí donde Dios te quiere encauzar, encaminar, direccionar, para que tu fidelidad vaya mucho más allá de lo que te pueda dar. Amén. Es lindo servir a Dios, es precioso declarar los milagros, lo sobrenatural de Dios y la prosperidad del Señor y que todo te vaya bien. Pero tenemos que estar preparados cuando las cosas aparentemente no están bien. Porque si no están bien, estamos entendiendo que Dios nos está procesando. Amén. Ese proceso es doloroso, ese proceso quizás no nos gusta. Esta mujer, una mujer de Dios, perdió a su esposo, un siervo de Dios, y para rematarla vio que cuando viene una crisis a un hogar, a una familia, nos preguntamos, Señor, me pasa todo, Señor, dame un refrigerio, dame un descanso, no puedo más. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, no puedo más, Señor, no aguanto más, si no haces algo, yo acá voy a morir, yo acá voy a desmayar? Es allí donde Dios va a venir con una intervención divina a nuestro favor cuando no tengamos fuerza. Mientras que estemos pataleando, Dios no va a obrar. Hola, dígale que está al lado suyo, Dios te está hablando. Entiende lo que Dios está demandando. Esta mujer era una hija de Dios y hoy contemporáneamente podríamos ponerla en la casa del Señor. El hombre era un profeta, su esposo, servía a Dios con todo su corazón. Sin embargo, cuando su esposo murió, se le vino la noche, vino el acreedor, ya no para quitarle su casa, sino para quitarle sus hijos. Tremendo. Vino el acreedor para sacarnos a mis hijos y llevarlo en esclavitud. Y luego dice, el profeta le dice, ¿qué te haré yo? Porque el profeta sabía que él no podía hacer nada, pero le dijo, declárame qué tienes en casa. Quiero preguntarte, iglesia, como templo del Espíritu Santo, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en esta noche para el Señor? Porque de acuerdo a la palabra de Dios, para la intervención que Dios quiere tener con tu vida, hay algo que tú tienes que Dios está demandando. O sea, cuando nosotros nos presentamos, Señor, soy tuyo, Señor, no tengo nada para dar, ya no tengo nada. Hay algo que Dios te dice que tienes para entregar. Tienes algo para dar, tu corazón, tu amor por Él, buscar y anhelar apasionadamente su presencia. Yo no lo sé, hay algo que Dios está demandando. Dios le dijo, hay algo que tú tienes en tu casa. Y ella dijo, no tengo nada. Pero dentro de esa nada, ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. El aceite mismo es el símbolo del Espíritu Santo. Ella guardaba
el símbolo del Espíritu Santo, quizá en lo más profundo de su corazón. Ella decía que nada tengo, pero hay una vasija. Me acordé que hay una vasija. ¡Qué tremendo! ¿Qué podríamos hacer con una vasija de aceite para que coman tantas personas acá en esta noche? ¿Qué podríamos hacer con una vasija de aceite? Dios va a iluminar a alguien en esa bendita sabiduría para hacer un milagro creativo, para hacer un milagro reproductivo, para hacer un milagro sobrenatural que tanto estamos esperando. De la nada Dios lo va a hacer. Y esa cosa que quizás sea insignificante en tu casa o dentro de tu corazón es lo que Dios en esta noche está demandando de la iglesia. Amén. Eso que parece como nada, ese don, ese talento que está bien guardadito, bien escondidito o bien enojadito, Dios lo está demandando. Tú tienes algo, dice el Señor, en el cual el Señor puede hacer algo sobrenatural con ese algo. Amén. Pero la disposición es cuando nosotros entendemos, Dios nos está llamando, Dios nos está provocando. No es que nosotros lo provocamos, Dios nos está provocando a escuchar su palabra, porque dice, hay algo en nosotros que a Él le sirve para hacer algo sobrenatural. Amén. Gloria a Dios. Nosotros, los papás, las mamás lo han experimentado, el comedor de niños lo ha experimentado, que de la nada Dios se encarga de darle comer a tantísimos niños. Amén. En nuestras casas muchas veces hemos experimentado cómo ha sobreabundado la comida, que hasta los perros están más gordos que nosotros, porque comen y comen bien. Un hijo de Dios, cuando está bendecido, hermano, no se da cuenta muchas veces de los propósitos. Supimos pasar por los propósitos, supimos pasar por esas crisis, por esas aflicciones, pero Dios estuvo probando en esa fe nuestro nivel de bendición, lo que nosotros vamos a ver, lo que nosotros vamos a recibir de parte de Dios. Amén. El nivel de la palabra que haya en tu vida va a determinar tu carácter y para tu firmeza. El nivel de la palabra de Dios va a determinar tu carácter y tu firmeza, porque el que se afirma en la palabra de Dios es una nube que trae bendición. Amén. Por ahí se dice, bueno, hay un carácter. Nosotros no podemos formar carácter. Hay una palabra mal usada, forjando o formando el carácter. Hermano, acá ninguno de ustedes me va a formar el carácter a mí. Y yo, créame, en 20 y pico de años sirviéndole al Señor no pude formar el carácter de ninguno. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede cambiar y transformar es Dios. ¿Y sabe por medio de qué lo hace? No por medio de la unción de un santo, sino por medio de la palabra. Dios no pone al santo antes que la palabra. Dios pone la palabra en los santos. Y la Biblia dice en Primera de Pedro, dice, y vosotros tenéis la unción del Santo. Nosotros tenemos la unción del Señor, pero es la palabra del Señor la que nos catapulta a su promesa. Vamos a recibir las promesas de parte de Dios. Nuestro carácter se va formando en la palabra. Escuche, Pablo tenía un carácter cuando era Saulo, pero cuando Dios lo trató, él tuvo el carácter de Pablo. Pero él no era Pablo siempre. Él fue Saulo, perseguidor de la iglesia, asesino de los hijos de Dios. Amén. Sin embargo, cuando vino el poder de la transformación y el cambio que experimentó Pablo, no fue por los otros discípulos, fue el apóstol del Cordero, fue el apóstol del Cristo, es el testigo del Cristo resucitado, glorificado. Gloria al nombre del Señor. Pero sabe una cosa que yo entiendo, que Pablo fue transformado de gloria en gloria, muy despacito. El dolor en la carne lo sufría todos los días de su vida. Amén. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos no a pagar un precio como el que el Cristo pagó allá en la cruz del Calvario, pero sí pagar un precio por servir a Dios en todo tiempo. Dios está demandando que yo le sirva. Dios le está demandando que usted le sirva. Dios demanda que nosotros tenemos algo que Él puede hacer sobrenatural. Amén. O sea, ¿qué dice la palabra? Que lo que es imposible para nosotros es posible para ¿quién? Para Dios. Dios está obrando. Aunque no lo veas, Dios está obrando. Aunque no lo vea, Dios lo está creando si no lo tenemos. Amén.
pero no voy a cambiar tu carácter, no puedo cambiar tu carácter. Acá podés sujetarte y todo lo que vos quieras, pero ese carácter te va a acompañar por el resto de tu vida, porque ese carácter que Dios te ha dado es el carácter que Dios te va a usar. Y mirá, por ahí el hermano Morales tiene un carácter de esos tremendo, ¿no? No lo sé, salvo lo que conozco. No sé si habrá alguien en esta noche que dice, yo tengo un carácter, ahí anda por ahí alguno o alguna dice, me sale la tanada, me sale la gallegada, me llevo el mundo por delante. No. Dios va a tratar, amén. Y la palabra del Señor nos enseña a no ser áspero, la palabra del Señor nos enseña a ser educado, la palabra del Señor nos enseña a exhortar, enseñar, redarguir, dice su palabra. Te guste y no me guste, Dios lo va a hacer con nuestro carácter. Amén. ¿Está aquí? Así que mire, les voy a decir, no le pidan a Dios que le cambie su carácter, porque a Dios no le interesa cambiar su carácter. No quiere formar ese carácter. Dios quizás va a obrar en ese carácter conforme a sus propósitos. Y el beneficiario, el primer beneficiario, somos nosotros mismos y la iglesia, por donde usted quiera mirarlo. Dios va a usar lo que Dios te ha dado para hacer. Hay personas que son sumisas, hay personas que son de carácter muy fuerte, otros términos medios, otros tienen templanza, pero todo está sujeto a los frutos del Espíritu Santo. Amén. Porque no hay persona ni buena ni mala en el Señor. Tenemos que hacer con los frutos del Espíritu Santo lo que Dios quiere que seamos. Amén. Así que no me venga con escuela de carácter, por favor, no me vengan con eso que estoy formando escuela de líderes. No estoy formando nada, no puedo formar nada. Si Dios no trata contigo, hermano, yo no puedo hacer esas cosas. Es Dios el que va a obrar si te dejas obrar por el Señor. Amén. ¿Lo entiende? ¿O le queda alguna duda? Si le queda alguna duda, levante la mano, la escuchamos, no tengo ningún problema. Pero la pregunta es, ¿cómo formar ese carácter? ¿Cómo forjar ese carácter? Es la palabra de Dios la que lo va a hacer. Es la palabra la que te da la medida de tu carácter. Amén. Pedro no fue cambiado, Pedro no fue transformado por hombre. Amén. Su carácter impulsivo fue llevado a hacer cosas que quizá otros no hacían. Amén. Era bruto, impulsivo, se mandaba para adelante. Amén. Pero llegó un momento que fue corregido por otro que quizás era más duro todavía. Pablo lo exhortó públicamente. Amén. Lo exhortó al apóstol. Hermanos, cuando nosotros estamos confiando en la palabra del Señor, ella nos va a respaldar siempre. Amén. Dios va a llegar en el momento justo. Es la palabra la que debe cimentarte para echar raíces. En Génesis 41-49 nos habla de los frutos de José. Dice la palabra del Señor que cuando ella te va a respaldar dentro de la aflicción, las crisis, las luchas, las pruebas. José fue vendido como esclavo, fue metido en la cárcel, pero luego cuando estuvo como eminencia, ya como autoridad, como gobierno, dice en Génesis 41-49 que José recogió trigo en extremo hasta no poderse contar, porque no tenía número la cantidad de bendición que José recibió. ¿Cuál fue el proceso de José? 12 años preso. ¿Cuál fue el proceso de José? Soñador, visionario, pero estuvo vendido como esclavo, tirado en un pozo para ser vendido como esclavo. Amén. Procesos que nosotros no podemos evitar cuando Dios tiene un propósito para con nosotros. Tenemos que servir a Dios con todo, pero con todo nuestro corazón. Amén. Pasados los problemas y las aflicciones que te hayan estado azotando, viene una bendición de multiplicación. ¿Está entendiendo? Luego que pases por este azote, luego que pases por esta crisis, esta lucha, vas a experimentar y le vas a dar tantas gracias a Dios por haberte sacado en victoria. Porque tu nivel de fe, tu nivel de palabra te hizo cimentar, te hizo echar raíces y comienzas a ver los frutos que Dios tiene preparado para con tu vida. Amén. Y lo tremendo que los frutos los damos nosotros, los frutos no los da Dios. Amén. Dios está sembrando en nosotros su propósito, su voluntad, y está usando nuestro carácter para llevar adelante todo lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Aleluya.
Amén. En Isaías 53:10, no lo busque, pero nos enseña que el carácter viene de Jesús. Ese carácter en Jesús nació en la aflicción. Amén. El carácter de Jesús en medio de la aflicción, cuando ya a la edad de 33 años y medio que fue crucificado, su carácter fue tocado también allá en la cruz. Recuerden ustedes la oración del Cordero. Él hizo una oración al Señor si podía sacarle esa copa, pero más dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Sabía que su padre podía hacer un milagro. Él era el Hijo de Dios. Aunque hombre, era el Hijo de Dios. Él podía haber salido de esa crucifixión, de esa aflicción, de ese azote. Más lo que el enemigo nunca supo, que matando a Jesús, Él daría vida y vida en abundancia a toda la humanidad que lo recibiera como su único y fiel Salvador. Amén, hermano. Hay cosas que no estamos entendiendo, pero Dios te dice: voy a usar ese carácter que tienes, porque en medio de las crisis, de la dificultad, de tu aflicción, voy a honrarte. Qué tremendo esta palabra. Voy a honrarte, te dice el Señor. Permanece fiel y Dios te va a honrar. Sé fiel hasta el final y Dios te va a honrar hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren seguir sirviéndole al Señor? ¿De verdad que quieren? Cuando todas las cosas parecen que están mal, es cuando debes servir con más amor, con más pasión. Es allí donde estás en la perfecta voluntad de Dios. Cuando ese enemigo que quizás muchas veces cree es tu pastor, o muchas veces cree es tu líder, o ese familiar, o ese vecino, es allí donde te dice Dios: yo te estoy dando una victoria tan grande que tú no te la estás esperando. Hola, amén. Contento me deja, dicen por allá al fondo, ¿no? Con ese vecino que te toca, con ese hijo, con esa madre, o con aquel que se haya levantado en contra de tu vida. Hermano, estás en ese proceso. Dios va a llegar en el momento justo. Cuando más lo necesite, Dios va a obrar. Esta viuda ya estaba para morirse. Esta viuda ya no quería saber más nada. Y dice la palabra, él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. En otra versión dice: ve y pídele a todo el mundo, a todos tus vecinos, vasijas, y trae muchas vasijas. Dice una diferente traducción. Amén, traducción. Pero esto es lo que quiero llevar. Hay veces estamos limitando el milagro de Dios, el milagro creativo de parte de Dios. Muchas veces enseñamos que Dios es mucho más que un toque. Dios es mucho más que una bendición. Es mucho más que una bendición. Es mucho más de lo que Dios ya haya hecho años atrás con tu vida. Es mucho más de lo que ya te haya sacado del lodo cenagoso como un pecador y haya pagado el precio por ti, por mí y por todos nosotros. Dios es mucho más de lo que te das, de lo que te da o de lo que me da. Amén. Tengo que entender que el propósito de Dios es bendecirme. Y escuche, cuando usted está alineado a la voluntad de Dios, el profeta le habló y le dijo: ve, consigue muchas vasijas, trae muchas vasijas, porque el milagro va a ser grande. Amén. Y hermano, esa mujer tenía que tener una fe sobrenatural para poder ir y molestar a todos los vecinos. Como una viuda, exasperar a los vecinos y decir: dame más vasijas, y dame más vasijas, y dame más. Yo a veces las veo a las maestras o a las colaboradoras de la escuelita dominical que están pidiendo un tachito, y la gente le da quizá 1 o 2 tachitos de leche o algo, porque ellos hacen esas cosas decorativas como centro de mesa, ¿no? Y la ven que andan pidiendo por acá y por allá, y no falta uno que le dice: ¿para qué querés tanto tachito? No sé si me entienden las maestras de la escuela dominical. ¿Cuántas veces lo han pedido? Tachitos, botellitas y esas cosas para hacer algo que nosotros no lo estamos viendo. Simplemente vemos: ¿para qué quiere tanto tacho? Ya estaba en la basura. Porque no saben cómo ellas lo van a transformar. No saben ellos cómo lo van a hacer souvenirs. No saben ellos cómo la gente que está trabajando con amor de la nada hace algo por Dios. Amén. Aleluya. Y esta mujer salió de acuerdo a las direcciones que le daba el profeta. En el verso 4 dice: entra luego, enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Diga conmigo: cesó el aceite.
Mire cómo Dios te prueba en la aflicción. Dios está sacando lo mejor de ti. Dios está sacando lo que va a ser el fruto. Debemos saber que hay mucho por conocer íntimamente en el propósito de Dios. Dios no da direcciones a las emociones. Dios no da direcciones a lo almático. Dios habla por su palabra. Amén. Es la palabra la que te da dirección. Dios te habló que esas vasijas tienen que ser muchas. Eso está hablando de que tu fe tiene que permanecer grande para Dios. Tienes que tener una visión grande. Tienes que tener sueño a lo grande. Tienes que tener una oración que sabe que trae la respuesta de Dios. Amén. Que sabe que viene la respuesta de Dios. Si esta vasija es grande, se va a llenar del aceite. Si en mi casa no hay, si en mi casa hay faltantes, si la crisis ha tocado la puerta de mi casa, esta vasija se va a llenar, porque la palabra de Dios dice en su promesa, Él me da la promesa que yo consiga la vasija, que yo sea la vasija, porque el aceite del Señor es abundante. Amén. Es abundante. Lo que Dios te va a dar es abundante. Aquellos que están esperando lo que resta de este ayuno, Dios lo va a sorprender tremendamente. Y no por las emociones, sino por la palabra. Y ustedes van a ver el cumplimiento de su promesa. En lo que Dios habló, en lo que Dios prometió, ustedes van a ser testigos. Dice su palabra. Amén. Yo quiero ser testigo de ese poder de Dios sobrenatural, pero tenemos que permanecer firme y fiel al Señor. En un momento mandó a uno de sus hijos y las vasijas estaban todas llenas. Y en el momento que ella manda a uno de sus hijos, su hijo le dice: ya no hay más vasija. Inmediatamente cesó el aceite. Hermanos queridos, cuando nosotros estamos entendiendo que nuestra provisión viene del reino de los cielos, entendemos ese versículo, ese capítulo 23 del salmista, cuando dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Porque en ese nada me faltará Dios te va a tocar todo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada te va a faltar. No sé lo que puede estar pasando o viviendo hasta ahora, pero viene un tiempo de emprender cosas grandes. Viene un tiempo de creerle a Dios, no de creerle a la crisis. El que mira la crisis va a haber crisis. El que mira la aflicción va a seguir metido en la aflicción. El que mira la lucha va a seguir pataleando, porque hay muchos duritos de cabeza. Si nosotros le entregamos todo a Dios, Dios lo va a hacer por nosotros. Porque hasta ahora humanamente ya lo hemos hecho, ya le hemos pedido a Dios. Pero dice el Señor: están pidiendo y pidiendo mal. Estás pidiendo, pero no pediste en mi nombre. No estás creyendo, no estás confiando, no permaneces fiel en lo que me pides. Amén. Y aquel que quiere ver algo sobrenatural de Dios, Dios nunca va a dejar a sus hijos en el desierto. Los desiertos fueron pasajeros para los hijos de Israel, no para convivir con el desierto. Amén. Y si hoy viven en el desierto, Dios lo está transformando, porque ya en el desierto está brotando las aguas, ya en el desierto están brotando las flores, ya en el desierto ya hay animales que antes no había. Dios está cambiando, Dios está transformando, Dios está cambiando aún las profecías reiterativas que de antes más de 5,000 años fueron declaradas para la humanidad. Amén. Pero ciméntese en la palabra de Dios, porque esa crisis nos está catapultando a las cosas grandes, sobrenaturales que Dios tiene para con nosotros. Amén. Mire lo que dice el final de este versículo. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, verso 6, dijo un hijo suyo: tráeme otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos viví. ¿De qué? ¿Qué hizo el Señor? Algo sobrenatural. Amén. A los que están confiando en hacer un negocio, a los que están confiando en ampliar su negocio, a los que están confiando en una pyme, en una microempresa, en un microemprendimiento. Empezá a soñar en las cosas grandes. Deja de ver las crisis, deja de ver tu economía. Dios no se mueve por tu economía, Dios no se mueve por la crisis actual. Dios se mueve cuando hay un hombre y una mujer de fe. Hola. Entonces tienes que moverte en fe. Yo le creo a mi Dios, Dios me lo va a dar, pero tengo que trabajar en su propósito, tengo que obedecer a su palabra, tengo que caminar en su palabra, porque es lo que Dios está demandando. Y si tengo algo en esta noche para darle a Dios, yo tengo que entregárselo al Señor, porque me dice el Señor: ¿qué hay en tu casa, Mariano? Amén. No voy a ir hasta mi casa a ver qué es lo que tiene mi esposa en la alacena. No voy a ir a ver lo que me está sobrando, porque sé lo que Dios me está demandando.
sé lo que Dios me está pidiendo. Si es el tiempo, gloria a Dios. Si es el servicio, gloria a Dios. Si es que pueda quebrarme en su perfecta voluntad, gloria a Dios. Dios está demandando que algo tengo yo que debo entregarlo. Póngase de pie, por favor. En Jeremías 29. No se distraiga un momento más. Jeremías 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces dice el Señor, escuche, verso 12. Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿de qué? De vuestro corazón. Amén. Una oración contestada es una oración hecha con el corazón. Una oración del corazón es la que espera respuesta de Dios y acepta su voluntad. Amén. Cuando nosotros veamos el nivel de dificultades que podamos estar atravesando, vamos a ver la dimensión de la bendición tan grande que Dios está trayendo. Pero ¿sabe una cosa? Muchas veces el confort, muchas veces las cosas que ya hemos obtenido nos distraen del propósito del reino. Muchas veces pensamos que el trabajo o lo que tenemos, el fruto de ese trabajo, es lo que Dios va a hacer. Dios no va a hacer eso. Dios está buscando que le creamos a Él en lo sobrenatural. Porque de una cosa que yo entiendo, que de lo sobrenatural nosotros como iglesia no podemos hacer nada. No lo hacemos. Todo lo hacemos en el nombre del Señor. Amén. Todo lo hacemos en el nombre del Señor. Lo que le toca hacer a usted, a mí y a todos los que estamos acá, tenemos que hacerlo nosotros. Pero deje después que Dios haga lo que Él ha determinado hacer. Amén. ¿Quiere salir de la crisis? ¿Quiere salir de la aflicción? ¿Quiere salir de este azote de luchas, pruebas, dificultades, enfermedades, escasez, deudas, miseria? Comience a ver la mano de Dios. Comience a ver el obrar de Dios. Comience a ver cómo Dios se glorifica en lo que usted está creyendo. Porque dice la palabra que al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Y eso no le compete al Señor. Si yo lo creo, Dios lo hace. Si yo lo creo y no lo tengo, Dios lo va a crear para mí.